Evidentemente un placer para mí estar aquí hoy haciendo una pequeña bienvenida a esta charla que vamos a tener hoy, el doctor Antonio Gallego. La charla, como todos saben, va a tratar de nuestro pintor nacional, de nuestro gran pintor nacional, Juan Manuel Blanes, desde un costado, desde un ángulo muy poco transitado en la historiografía nacional sobre Blanes, como es el Blanes masón, y bueno, y todo lo que evidentemente su vinculación a la masonería tejió en su vida y también efectivamente en su obra. De algún modo no es casual que este hecho tan importante en la vida de Blanes haya quedado un poco telado dentro de la historia clásica de Blanes. De allí entonces que cuando Antonio comenzó a indagar sobre ese tema, su sorpresa iba en aumento a medida de que profundizaba más sobre la ruta y efectivamente encontraba que había efectivamente sido un ángulo relegado de la vida y de la obra de Blanes. De allí que la charla que vamos a escuchar hoy es el resultado de una investigación, es el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque efectivamente cuando un investigador se encuentra frente a la dificultad para hacerse con datos certeros, la investigación se complica. Y entonces es necesario una gran disciplina y sobre todo mucho espíritu para no bajar los brazos y para poder seguir encontrando esa información y así entonces construir un mundo inexplorado. Y yo doy fe, efectivamente, de que Antonio trabajó con un increíble ahínco, con una pasión desmedida en este tema. Y efectivamente me enorgullece que hoy llegue ese trabajo a esta culminación y se expanda, ¿no?, más allá de él y podamos hoy todos saber el resultado de todo ese trabajo. Porque la gran mayoría de los que están aquí sabrán que Antonio es médico de profesión, y que dedicó a la medicina toda su vida. Pero por encima de todo, Antonio es un ser sensible, tremendamente sensible e inquieto, curioso. La inquietud y la curiosidad lo llevaron a que, más allá del ejercicio de su profesión, cultivara muchas pasiones personales que engrandecían su espíritu y que lo reconfortaban. Y Antonio tiene dos grandes pasiones, la música y Mozart, especialmente, y el arte. Y fue gracias al arte, y fue gracias precisamente a la pasión por el arte que nos conocimos hace ya más de 8 años. Y efectivamente, ¿no?, fue a partir del contacto diario en los cursos con Antonio que fue despertándose también muchas de todas esas inquietudes. Yo creo que Antonio y la personalidad de Antonio encarna un tipo especial, ¿no?, de ser humano, que es aquel que
Después de una larga carrera profesional, después de haber brindado, ¿no?, a lo largo de décadas su vida a una profesión tan noble, tan maravillosa como es la medicina, en lugar de retirarse, ¿no?, al oscuro rincón al que se supone, ¿no?, que el retiro implica, convirtió su vida en un espacio de enriquecimiento espiritual, de búsqueda por el conocimiento. En una palabra, se dedicó a dar rienda suelta a todo aquello que había querido hacer en su vida y que de algún modo había podido cultivar, pero siempre en la medida, ¿no?, de lo que el trabajo permitía. Y yo ansío que me pase lo mismo y hacer efectivamente, ¿no?, de ese tiempo un tiempo distinto de nuestra vida, un tiempo enriquecedor. Y entonces, en ese sentido, yo creo que vale más aún, ¿no?, todo este trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente Antonio fue siempre una persona sensible, que se cultivó, y por eso digo culta, en el mejor sentido de la palabra. Quizás hoy, cuando decimos alguien es culto, utilizamos esa palabra, o se utiliza muchas veces hasta casi con un sentido peyorativo. Y yo recupero el valor del origen de la palabra cultura, que es cultivar. Y no hay oficio más noble que aquel que siembra, porque cultivar, ¿no?, la palabra culto quiere decir que es una persona que se cultivó, que se encargó de sembrar en su mente y en su espíritu, en este caso, el conocimiento. Y entonces reivindico esa palabra, y Antonio fue una persona culta y no se quedó allí, continuó haciendo ese cultivo a lo largo de todos los años que vinieron después, quizás hasta con más ahínco, quizás hasta con más fervor y más pasión, claro. Y de este modo, entonces, el germen de esta exposición surge de eso, surge de la necesidad espontánea de buscar, de saber, de conocer, y de que si hay un ángulo que uno siente que no tiene respuesta, porque uno pregunta y resulta que no recibe una respuesta acorde a la que espera, ¿qué hace? Sale a buscar la respuesta. Y esta charla creo que es eso, creo que es esa respuesta que Antonio salió a buscar y que construyó con gran disciplina y con gran esfuerzo. Así que es para mí un placer dar la bienvenida entonces a este Blanes masón que de algún modo todos vamos a descubrir hoy. Y a vos, Antonio, agradecerte. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que no se conforman con la pequeña respuesta que fue dada por otros y salen a buscarla y a investigarla, son dignos de admiración. Gracias. Sé que casi todo lo que has dicho, Emma, surge del cariño y de la amistad, más que de mis propios valores. No es la primera vez que hablo en público. Lo he hecho aún en el exterior, pero en congresos, en cursos de otorrinolaringología. Esto es distinto. Hoy hablar de un tema hoy de arte, de historia y de cultura, y en estos temas soy consciente de que soy un advenedizo. Solamente soy un diletante de la historia, del arte y de la cultura. Sé que la mayoría de los que están acá
es por motivos de amistad y cariño, pero también veo figuras de la cultura que me abruman y atemorizan, y más después de la presentación de Emma. Solo espero no defraudar sus expectativas. Brevemente les voy a decir que en mi vida hay 3 mujeres que la marcaron desde el punto de vista cultural a fuego profundamente. La primera la encontré en la escuela, cuando empecé la escuela, la profesora de canto, que no sé su nombre, y allí en el patio de recreo bajo una arcaria centenaria me introdujo en el mundo de la música clásica. Nos hacía cantar con letras que no sé dónde sacaba y que ahora me resultan muy inocentes. El Danubio Azul, la Barcarola del cuento de Hoffman, la Callada de Monti, Danza Zúngara de Planos, etcétera, etcétera, tantas otras. Nunca más este tipo de música me dejó de acompañar, ni en el momento más triste de mi vida. La segunda es el viejo rodó de la calle Colonia, donde daban clases grandes profesores como Domingo Bordoli, Alejandro Peñasco y tantos otros maestros. Pero yo recuerdo a una mujer maravillosa, Laura Escalante, que nos enseñó a leer teatro, como lo hacen los actores, ¿no? Leer antes de ensayar. Nos inyectó la literatura y el teatro, especialmente la tragedia griega, Esquilo. Así Egisto, Clitemnestra, Orestes, Ifigenia, Agamenón, Menelao, Príamo, Eco, a sus hijos, Paris, el maravilloso Héctor, y la pobre Casandra, que veía el futuro pero nadie le creía, se me hicieron tan familiares que ya de adulto estando en Grecia, en Troya o en Nosos, nunca pude distinguir hasta dónde llegaba la leyenda y dónde empezaba la realidad. Y cuando ya retirado de mi profesión, no esperando ya tener más sorpresas, me encontré con esta maravillosa mujer que es Eva, que incrementó mis conocimientos, me los ordenó, me dio bibliografía, filmografía, me estimula a viajar nuevamente a lugares donde ya he estado, pero que ahora los veo de distintas formas. Yo encontré en Emma lo que infructuosamente tantos años buscó Ponce de León, la eterna juventud. Imagínense que a mi edad, dentro exactamente de un mes, Emma, nos vamos de viaje de estudio junto con un grupo de compañeros. Un viaje de estudio a esta edad es un privilegio que no todos enfrentaron. Por eso les digo a los que se sienten que los años pasan y les pesan, que dejen de mirarse en los espejos, que busquen, como decía el hermano Antonio Machado, su maestro interior, que todos lo tenemos, que dialoguen y reflexionen con él y seguramente les dará un buen consejo. Que se vuelvan cada vez más escépticos, como me convenció hace muchos años Ortega y Gasset a mí, e inicien nuevas búsquedas, se planteen nuevas metas utópicas, y cuanto más utópicas sean, nunca van a envejecer, van a morir jóvenes. Bueno, 8 años me llevó la carrera de medicina, 8 años, estudio arte con Emma, no tengo ni siquiera ni un diploma, es el mejor ejemplo de corporativismo. Siempre le pido un diploma. Bueno, vamos a dedicarnos entonces a hablarles. El masón que pintó la patria. Se dice que Blanes fue el primer pintor de lo que se conoce como pintura nacional o uruguaya. Veamos si puede ser considerado así. Esto depende de los parámetros que se tomen para definir la pintura uruguaya. Existían pintores viajeros o itinerantes que venían, estaban aquí un tiempo que variaba, semanas, meses. Pintaban especialmente retratos en nuestra ciudad, luego se iban con un tiempo a Buenos Aires, luego a Santiago y volvían para reiniciar el ciclo. Estos retratos eran muy convencionales, los encargos eran efectuados por personas que habían adquirido cierto prestigio como políticos, militares, la burguesía rica, que quería dejar plasmado en ellos su memoria, la de sus esposas y sus hijos. Volvían algunos años más tarde y pintaban esos mismos niños, ahora adolescentes, y se incorporaban otros nuevos personajes.
Ninguno de ellos se quedó en el país. Hizo escuela y se afincó, salvo Besnes y Irigoyen. El otro parámetro que puede tomarse para hablar de pintura uruguaya sería si estos pintores pintaban nuestra gente, nuestros paisajes o nuestras ciudades. No parece ser el mejor criterio o el criterio más adecuado para considerar esto el inicio de la pintura nacional uruguaya. Veamos entonces cuál era el contexto donde se inicia nuestra pintura, también argentina, que es absolutamente diferente al surgimiento del arte o la pintura en el resto de Latinoamérica. El Río de la Plata no tiene tradición indígena desde el punto de vista cultural. Nuestros indígenas no conformaron una civilización, no dejaron arquitectura ni literatura, por lo tanto no traspasaron los límites de la prehistoria y la historia. El resto de Latinoamérica sí, tiene una cultura indígena propia. Pensemos en la cultura mesoamericana, los mayas, la de México, que culminó con la cultura azteca, y por supuesto el imperio incaico. El caso de Brasil es distinto. Existía, dada la enorme cantidad de esclavos que llegaron a ese país, algo que podía llamarse una cultura africana o con fuertes raíces africanas. Ahora, al no legarnos nuestros indígenas, por ejemplo, arquitectura, provocó que en estas comarcas no hubieran tenido un patrón de profundas raíces como lo hubo en otras regiones. Pero debido a esto, no tuvieron los españoles la necesidad de competir o borrar la herencia indígena. Por eso no vamos a tener nosotros la arquitectura barroca hispanoamericana de Quito o México. No tuvieron que contrarrestar una imagen que estuviera enraizada profundamente en nuestros pobladores. Es decir, no tuvimos una tradición colonial vinculada, por ejemplo, a los grandes retablos, a las iglesias barrocas, etc. Además, no nos olvidemos que el virreinato del Río de la Plata es el último virreinato en formarse y su existencia fue muy efímera. Era un virreinato pobre, que surge la necesidad de contrarrestar la influencia que estaba ejerciendo el imperio portugués. O sea, que nosotros nacimos en un medio donde las primeras imágenes las realizan extranjeros a partir de las litografías que tienen como temática nuestras tierras, nuestros paisajes. Nuestro país surge al mundo de las imágenes no desde la pintura, sino desde la litografía y el daguerrotipo, o sea, a través de métodos de reproducción de imágenes que en general se hacían para álbumes que se vendían muy bien en el viejo mundo, ávidos de conocer nuestros pobladores, ciudades y paisajes. Las primeras litografías que se hicieron en Uruguay datan de 1838 y fueron realizadas por un belga llamado José Gielis. A pesar de todos mis esfuerzos no pude encontrar a Gielis para mostrárselo. Fue el primero en armar y establecerse con un taller de litografía. Veamos brevemente en qué consiste la litografía. Es un procedimiento de impresión ideado en 1796, hoy casi en desuso, salvo para la obtención y duplicación de obras artísticas. Su creador fue el alemán Alois Senefelder. Su etimología es muy evidente. Del griego litos, piedra, grafe, dibujo. Se realiza con un dibujo invertido tomando como matriz una piedra caliza pulimentada, y la técnica se basa en la diferente adhesión entre sustancias hidrofílicas e hidrofóbicas. Como el agua rechaza las tintas grasas, no se imprimen las zonas grasas, aunque se encuentran en el mismo nivel. Por eso también se les llamó a esto planografías. Técnica muy dificultosa, fue rápidamente sustituida por otras más simples. Cuando se agregó el color, o sea, se transformó en la cromolitografía, la usaron muchos artistas: Miró, Picasso, Toulouse-Lautrec, quien la inmortalizara en sus célebres afiches como el de la Gouloux, Aristide Briand y Jane Avril. Cito a estos por ser los más fácilmente recordables. Este fue el primer estudio o taller de litografía en el Río de la Plata, o sea que un argentino que quisiera dejar su rostro plasmado para la posteridad tenía necesariamente que venir a nuestro país a hacérselo. Otro conocido fue Adolfo Dastrel, que estuvo aquí de 1839 a 1841, del cual estamos viendo
un paisaje de la bahía de Montevideo. El otro, Juan Pedro León Palier, 1823-1887, grabador y tipógrafo francés, del cual estamos viendo la posta. También Adolfo José Haeckel, francés de Burdeos, 1826 al 17 de agosto de 1888, dibujante y litógrafo francés que llegó a nuestro país en 1858. Acá lo estamos viendo en una litografía de un retrato ecuestre que le hizo a Urquiza Blanes. Todas estas son del Museo Romántico o del Museo Casa Rivera, no me acuerdo bien. Fue miembro activo de nuestra masonería, perteneciendo a la logia Sirio y la Virtud. Sus principales litografías fueron el retrato del teniente de Marina Gilis, y en 1859 hizo una figura a cuerpo entero del también masón presidente Gabriel Antonio Pereira. Tampoco lo pude conseguir. Quiero decirles que Gabriel Antonio Pereira ejerció su cargo desde el 1 de marzo de 1856, en épocas muy difíciles para la institucionalidad de nuestro país, recién sellado el acuerdo de paz que puso fin a la Guerra Grande. Este último fue un destacado miembro de la Masonería Nacional, donde ocupó altos cargos como el de Gran Comendador y en ocasión de su presidencia, el de Gran Protector de la Orden. La otra fue el daguerrotipo. Voy a referirme someramente a la historia de este predecesor de la fotografía. Se inició en Francia con Niepce y con Daguerre. Años después se concreta en 1835. A nuestras costas lo trajo el abate Louis Comte, francés, en una corbeta llamada L'Oriental. Primero recala en Río, consiguiendo un gran éxito, y llega a nuestro puerto el 23 de febrero de 1840. Exhibe su artefacto en una reunión y son testigos presenciales de la primera presentación del Nobel invento, dos exiliados argentinos, Florencio Varela y María Sánchez de Mendeville. Teodorio Vilardebó fue uno de los primeros en demostrar un vivo interés por esta técnica. El 29 de febrero, en la Casa Santiago Vázquez, digamos de paso, ministro de Estado, político, vasta carrera, masón, iniciado en las logias Lautaro de Buenos Aires en 1819, él mismo operó la máquina, por lo que puede ser considerado el primer uruguayo en tomar una fotografía. El bloqueo de Buenos Aires por la flota francesa impidió que este país lo conociera. Fue recién en 1843 cuando llegó a usarse allí. La corbeta siguió luego viajes al Paraíso y poco después de dejar este puerto naufragó en el Pacífico. Comte estuvo en nuestro país de 1840 a 1847. Y junto a ellos vinieron los primeros pintores, estos pintores viajeros a los cuales aludí al principio. Se especializaban en hacer retratos. Entre ellos tenemos a Amadeo Grassi, Cayetano Galino, francés el primero, italiano el segundo. Acá estamos viendo un retrato de doña Francisca Reyes de Jambí, de Galino, Servando Gómez, también de Galino. Son todas fotos propias, como ven, bastante imperfectas, que así como se puede sacar realmente en una forma no profesional. Francisco Aguilar, de Amadeo Grassi. El único que se afincó, tengo que decirle que eran buenos pintores, pero en Europa nunca iban a sobresalir. En su itinerancia trabajaban en la forma que les decía anteriormente, de ciudad en ciudad. El único que se afincó en nuestro país fue el vasco Manuel Besnes Irigoyen, del cual estamos viendo acá a Rivera en campaña, donde un paisano le está dando un mate a Rivera. Bueno, Rivera es un personaje para hablar también muchísimo tiempo. Blanes lo pintaría más tarde en uno de sus más magistrales retratos y tuvo con él una relación amistosa. Fue el primero que comenzó a pintar nuestro patrimonio cultural y fue la única referencia que pudo tener Blanes en estas regiones. De él nos vamos a ocupar con más detalles más adelante. Todos estos se efectuaban retratos muy convencionales, como vimos. Sobre un fondo oscuro se retrataban las manos, los rostros, las poses de los brazos. Podemos verlo en el Museo Histórico Nacional, especialmente en una de sus casas,
el Museo Romántico, que fue a la casa de los Montero. Se dice, por ejemplo, que Galino tenía los cuerpos de las imágenes prehechas sin rostros ni manos, y que si deseaba retratar, elegía la pose e inclusive el vestuario que por otra parte no siempre tenía. Amadeo Gras dejó más de 2000 retratos, y este mercado estaba dirigido a los comerciantes, hacendados, burgueses ricos y otros personajes de los tiempos. Estamos hablando de la década del 30 y del 40. Nuestro mundo estaba vacío de imágenes. No teníamos museos, no teníamos grandes iglesias con sus frescos, tampoco retablos, es decir, no había nada de nada. Y en este contexto fue donde un joven de origen modesto, nacido en Montevideo, decide que iba a ser pintor. No había donde estudiar, no había donde formarse, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente cuando observamos los primeros planes, que eran muy simples. Pero sí hay que resaltar el enorme desafío, el gran reto que asume como pintor autodidacta. Nació el 8 de junio de 1830, es decir, nace con el Uruguay un mes antes de la jura de la Constitución, y es el pintor que nos va a dar la imagen que va a construir junto a otros, en otras expresiones artísticas, la identidad como pueblo y como nación. Es coetáneo de los avatares que tuvo la historia de nuestro país, constructor de nuestro pasado histórico. Resaltemos la importancia que tuvo para nuestra identidad y para nuestro propio desarrollo como ciudadanos. Es en este entorno entonces que nace la obra de nuestro pintor, que consideró que él debía ser el que tenía la obligación de dejar un testimonio plástico de esta construcción de un país nuevo, el de la sociedad civilizada, como lo llama Barrán en su Historia de la Sensibilidad. Hay historiadores que aseguran que nació en la calle Cerrito, entre Maciel o Isla de Lobos. Isla de Lobos es una pequeña callecita cortada que va de Cerrito a Piedras, ¿sí? Acá se dice que nació Blanes. Acá, en la esquina de Colón y Cerrito, nació Artigas. Y perdónenme estas vanitas, como dice Emma, acá nací yo. Cerrito 215, nací entre Blanes y Artigas. Esta fue mi escuela, la escuela esa que yo le refería por su araucaria centenaria de Maciel y Sarandí. Este era, o es, la Capilla de la Caridad y el hospital donde yo me formé junto con mi hermana, y acá ambos nos recibimos, hicimos toda nuestra carrera en este querido hospital. Acá, esto es 25 de mayo, 3:14. Había una casa, una planta con una azotea, balcón y mirador, todo a la vez, donde Anita esperaba temerosa y ansiosa ver entrar en la bahía el barco que le devolviera su hermoso pelirrojo, Giuseppe. Casi todos los días pasaba por aquí y sabía que allí habían vivido Garibaldi, no sé quién vivía en ese momento, doña María y don Juan sería. Acá tenemos el Museo Romántico, en el 428 del río de 25 de mayo, acá la Casa de la Valleja, ¿sí? Y bueno, acá en Rincón y Misiones, la Casa Rivera, y bueno, acá estaba la calle Piedras, la calle de los Carboneros, en fin. Este barrio es mi paraíso perdido. Milton tuvo el suyo. Más adelante, Proust y Joyce tuvieron los propios. Este viejo y querido barrio en aquella época era un crisol de razas. Viví los primeros 27 años de mi vida allí y nunca dejé de tener un profundo y orgulloso sentido de pertenencia hacia él. Creo que es un verdadero privilegio haber nacido en la Ciudad Vieja. Y esto es una digresión que hice último momento. Sigamos con Blanes. Su padre fue Pedro Blanes Mendoza, un español de modestos recursos, y su madre Isabel Chilaver, uruguaya. De esta unión nacieron 6 hijos: Gregorio, Concepción,
Catalina, Mauricio, María Antonia y Juan Manuel. Desde muy chico tuvo que trabajar y su primer trabajo fue de mandadero en un almacén. Abandona la escuela, su padre era panadero. El matrimonio estaba muy mal avenido y cuando se desata la guerra grande, su madre toma a sus hijos y sigue libre, mientras sus padres se quedan en la sitiada Montevideo. En esta época Blanes comienza a trabajar como aprendiz de tipógrafo en el diario que editaba Oribe, llamado El Defensor de la Independencia Americana, en el bando sitiador. El padre, muy enfermo, muere en 1848. Luego de celebrado el acuerdo que puso fin a la Guerra Grande, el 8 de octubre de 1851, la familia regresa a Montevideo. Digamos de paso que en la concreción de este acuerdo, sin duda, tuvo una gran influencia el carácter masónico que presidió las tratativas de los que la firmaron, pues todos ellos eran conspicuos masones. Como dice el historiador Mario Dota Ostia, efectivamente, si tomamos en cuenta a los actores directos, no podemos menos que admitir que si no la masonería como institución, sí los gestores fueron masones. La condición de Lamas, de Oribe, de Urquiza, Lucas Moreno, José Luis de la Peña, Garzón, tan fe de ellos, cierro comillas. Se atribuye a Lamas la tan mentada frase: no habrá vencidos ni vencedores. Blanes entra entonces a trabajar como tipógrafo en el diario La Constitución hasta 1853. Regresó con la decisiva intuición de seguir con esta incipiente carrera con el dibujo y decidió hacerse pintor. Hay una anécdota que relata que en la escuela Blanes dibujaba y sus compañeros se entretenían viendo sus dibujos. Entonces el maestro lo reprendió y le dijo que esto no era una escuela de dibujo, pero luego lo llamó aparte y le dijo: dile a tu madre que te envíe a una escuela a aprender a dibujar, porque lo que haces es muy bueno. Alquila entonces una pieza en la calle Reconquista donde pone un cartel anunciando que hacía retratos. Ahora, ¿quién se retrataba con Blanes? La gente que no tenía dinero para acceder a Galino, a Grasso, a Vélez y Irigoyen. Entonces decidió hacerse pintar por este joven pintor autodidacta. Y este es el señor Rudecindo Canosa, que vemos que es un Blanes muy primitivo, ¿no es cierto? Hay una desproporción, en fin, no hay gestualidad, no hay expresión, pero este era el tipo de gente y el tipo de retratos que hacía Blanes en esa época, más o menos a los 24 años. De suyo que estas pinturas o retratos no tenían pretensiones artísticas. En 1854 conoce a una señora casada italiana, María Linari de Coppelo, que tenía además una hija, Ana María, de 6 años de edad, y surge una relación amorosa entre ambos, y decide Blanes huir de la furia de Coppelo, una mujer casada, mayor 7 años que él, y con una hija de 6 años, Ana María, y ya embarazada de Juan Luis. Acá estoy mostrando una María Linari más joven, supongo, no he encontrado. Ahora, este tipo de comportamiento, la transgresión a reglas en pos de una pasión, es el que nos explica también la fuerza y la energía en la que asumió la decisión de ser pintor, y de ser pintor aquí, en un lugar donde no tenía donde estudiar, nada para copiar, nada para ver. Asumió un reto en donde no tenía la más mínima posibilidad de salir airoso. Una autoexigencia y disciplina brutal lo llevaron a lograrlo y transformarse en un pintor, no en un retratista como estos itinerantes europeos que venían al país. Con esa fuerza y pasión y con esa transgresión de límites explica tanto su decisión de transformarse en pintor como el de llevar a cabo el amamento de María, mujer mayor que él, casada y con hijos. También su posterior proceder con Carlota. Coppelo lo persiguió. Él vivía en las afueras de Montevideo, en una casa que le había sido proporcionada por su fiel hermano Mauricio, con el cual mantendrá una relación personal y epistolar constante que solo terminó a la muerte de su querido hermano un año antes que la de él. Bueno, entonces evidentemente es un Mauricio ya con más edad de la que estamos hablando, pero no encuentro Mauricio más jóvenes. Algunos historiadores señalan cierta cobardía en la actitud de Blanes al no enfrentarse a Coppelo y huir a Salto, donde vivía uno de sus hermanos llamado Gregorio. En 1855 nace Juan Luis, su primer hijo.
su hermano Gregorio, que alojó a esta familia, le consigue a través de sus relaciones facilitarle camino en la sociedad salteña. No debemos olvidar que Salta es una ciudad más importante que Montevideo, que había familias con gran poder económico y adquisitivo y que era una ciudad cosmopolita. La ciudad salteña se caracterizaba por tener vínculos de amistad y familiares con las provincias argentinas del litoral. El río Uruguay en esa época no era frontera. Había una interrelación entre las ciudades y ello le facilitó a Blanes conseguir encargos en estas provincias. Fue el primer pintor de estas latitudes. En Argentina no lo existían y es así que a través de una alegoría del pronunciamiento contra Juan Manuel de Rosas, que él ya lo había hecho en Montevideo, lo adaptó. Es una tela de gran porte en homenaje a Justo José de Urquiza, masón y principal jefe político de estas provincias, caudillo entrerriano que tenía un imponente palacio único en Latinoamérica, que es el Palacio San José, a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, que es actualmente un museo, por supuesto, que consigue que éste lo tenga en consideración. Era el principal caudillo de la Confederación Argentina y construyó este palacio, el primero que tuvo cañerías de aguas corrientes, que recién llegan a Buenos Aires en 1870. Y esto habla del enorme poder de este hombre. Establece una relación con Blanes que luego se torna en una amistad y le encarga la realización de 8 batallas que todavía siguen allí restauradas y además la pintura del oratorio, o sea, la llamada capilla de la estancia y muchos retratos. Acá Blanes es una pintura muy rudimentaria, se ve acá este caballo casi en un escorzo, unas cosas, un recurso que se permitió hacer, sigamos. Bueno, seguimos. Este es un recurso muy rudimentario, es decir, achicando las figuras daba la idea de perspectiva. Esto es la batalla de Caseros y esto es el final del combate de Caseros. Blanes fue un hombre en su tiempo con una dimensión universal. Su éxito posterior no solo fue nacional, sino latinoamericano. Cuando volvió de su aprendizaje en Europa, pintó escenas históricas de gran porte a los chilenos y también a los argentinos. Cuando Urquiza le hace este encargo, él no tenía las referencias ni los modelos en que se apoyaban fácilmente los pintores europeos que habían desarrollado este género mucho tiempo antes. Nunca había visto una pintura de una batalla y acometió la tarea de pintarlas con obras de 8 metros por 2, basados en los recuerdos y las descripciones de las mismas que hacía el caudillo entrerriano. Esto lo logró en base a un gran talento innato y a una férrea disciplina y rigor para consigo mismo. Son imágenes muy simples con una composición rudimentaria. Como vimos ya, un despliegue del paisaje se realizaba en estas batallas. Además de lo que Urquiza le contaba caminando en ese claustro que vimos hoy, del palacio, como lo dice la historiadora de Argentina María Esther de Miguel, en su libro El general, el pintor y la dama, existía una abundante documentación de las mismas. Es decir, no solo se apoyó en lo que decía Urquiza. Pero acá ya se comienza a ver lo que marca la obra de Blanes. La obsesión por el detalle, por la documentación, cómo eran los uniformes, las armas, el detalle topográfico. Esto lo llevó a pedirle a su hermano Mauricio, a su amigo, el doctor Andrés Lamas, la búsqueda, estando en Italia, de ese material para poder pintar de la manera más verosímil posible. La obra académica de Blanes se sustenta en esta obsesión por el detalle, pero también se tomaba libertades en la misma, porque algunas eran verdaderas ficciones que se transformaban en realidades, como lo voy a detallar en el cuadro del episodio de la fiebre amarilla de 1871. Se dio cuenta que podía hacerlo, porque además tenían una gran aceptación. Digamos que el público no era tan exigente como el europeo, que estaba acostumbrado desde hace siglos a ver los museos, batallas, retratos, secuestres, y no tenían posibilidad de compararlos. En 1857 nace su hijo Nicanor. María Esther de Miguel
habla de la existencia de dos niños con el mismo nombre, uno nacido en Concepción y el otro en Montevideo, inscrito en la iglesia de Cordón. El primero habría tenido una vida muy corta, no lo he encontrado citado por otros autores, y a veces con esta señora no sé hasta dónde llega el historiador y dónde comienza la ficción. Pero aparentemente hubo otro Nicanor nacido acá, inscrito en la iglesia de Cordón. En el libro sobre Blanes que la Fundación Bungibor editó en 1994, la profesora Alicia Haber se refiere a que en 1857 el pintor realiza una composición alegórica, un episodio de la fiebre amarilla en Montevideo. Obra que también fue expuesta en Buenos Aires en agosto, siendo muy elogiada por la prensa. Para entonces Blanes ya comenzaba a tener éxito en ambas márgenes del Plata, y esto es una cita casi textual del autor. Me llamó mucho la atención porque es dentro de lo que he leído la primera vez que lo encontraba, y el otro día Aguirre me dijo que era polémico, pero me dijiste tarde. El profesor Gabriel Pelufo me despejó el camino, me informó que él lo había visto hace 20 o 30 años en el NAB. Inicié su búsqueda y el conservador del museo, el señor Eduardo Muniz, me dijo que se hallaba por falta de espacio en el depósito de los fondos de este museo. Montevideo padeció varios episodios de fiebre amarilla, así también como de cólera. En este caso tengo que pensar que fue la de 1857. Se trata de una imagen de un enterramiento colectivo, ya que no había capacidad para hacerlo individualmente por la enorme cantidad de decesos que había en esos días. En el Palacio Masónico, en un corredor, hay una copia de la fiebre amarilla en Buenos Aires realizada por un miembro de la institución en homenaje al masón Blanes y al también masón doctor Teodoro Vilardebó, que falleció en una epidemia que, aún conociendo el riesgo que corría, no dejó de seguir atendiendo a los pacientes. Esto me generó una gran interrogante, porque razonablemente me preguntaba por qué iba a estar Vilardebó en Buenos Aires ejerciendo como médico en 1871, y ese fue el inicio de esta búsqueda que decidí realizar una vez liberado de otro trabajo en el mes de noviembre de 2014. Les digo, cualquier persona puede visitar el Palacio Masónico los días del patrimonio, en visitas guiadas. Puede resultar una experiencia para conocer que no se trata de un lugar hermético y cerrado al público, derribando de paso ciertos mitos. Teodoro Vilardebó, nacido el 9 de noviembre de 1803 y muerto en esa epidemia el 29 de marzo de 1857, fue un médico naturalista, filántropo e historiador. Se recibió doctorándose a mediados de 1830 y un año más tarde se especializó en cirugía. Fue miembro activo de la logia francesa Les Amis de la Patrie, masón que supo cumplir con su juramento hipocrático hasta las últimas consecuencias. La institución debe estar orgullosa de haber contado entre sus adherentes a tan respetable personaje. A todo esto, Copelo, muy enfermo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, fallece el 26 de octubre de 1859, y pasado el peligro que significaba el mismo, deciden volver a Montevideo. Allí comienza uno de sus principales retos, que es interesar a hacer comprender al gobierno uruguayo de lo importante y fundamental que era tener un pintor, y que ese pintor tenía que formarse en el exterior. Él se inicia en la masonería en la logia Fe, logia que actualmente existe, por supuesto, el 8 de diciembre de 1859. Volvamos a la página web de la gran logia. En 1860 gestiona y obtiene la sanción de una ley que le concede una pensión para estudiar pintura en Europa durante 5 años, que él no termina, y solo le conceden 72 pesos mensuales, una cifra por demás insignificante para mantenerse y mantener su familia en Italia. El 23 de agosto de ese año se casa con María Linari. Es colado como compañero el 19 de junio de 1860 y exaltado al grado maestro el 14 de agosto de 1870. Son los 3 primeros de los conocidos 33 grados de la masonería. En 1861 realiza su primer viaje a Europa. Se embarca en un velero porque era más barato que un vapor, en la fragata francesa La Plata, y tarda más de un mes en llegar al Havre. Atraviesa Francia, pasa por París
y no deja de visitar los museos y quedar admirado de lo que está viendo, como él dijo, llevando consigo su pesada carga, su mujer y sus hijos. París era en ese momento el polo artístico universal. No olvidemos que en ese momento estaba generándose el impresionismo y a él no le interesó. Pasa por Roma también en plena efervescencia artística, pero decide radicarse en Florencia, donde se practicaba el más riguroso academicismo. Le da la espalda a todo el debate contemporáneo que estaba sucediendo en Europa, a la modernidad, porque él entendió que aquí, en este país, no se necesitaba tener un pintor moderno, acá había que construir una imagen. Debido a que la Accademia di Belle Arti se encontraba en plena crisis, decide estudiar con Antonio Ciceri, 1821-1821, un pintor de neto curio académico. Como consecuencia de esta formación poco regular, poco ortodoxa del academicismo, pudo asumir cierta postura de libertad que la academia no le hubiera permitido. Este lo tiene, Ciceri, ¿no?, bajo una férrea disciplina, dibujando sin tocar un pincel durante 1 año y medio, y se convierte así en un dibujante académico perfecto bajo la severa vigilancia de su maestro, y teniendo que mantener a toda su familia con esa beca de unos pocos pesos. Imagínense los sufrimientos y padecimientos que habrá tenido. Él tenía un acuerdo con el Estado uruguayo que era enviar obras para justificarla con su trabajo y sus logros. Las primeras pinturas que envió, Blanes, cuando se lo permitió su maestro, desafortunadamente se une con el barco que las traía cuando estaba a pocas millas de Montevideo. A Ciceri no le importaban nada los antecedentes de Blanes como pintor, sus retratos, sus batallas efectuadas por Urquiza. Lo hizo empezar desde el principio y ya era un hombre adulto. Hay que admirar la humildad que tuvo un hombre ya maduro que había logrado cierta fama en su medio, pintando 8 batallas, oratorios, muchos retratos, y ella tuvo que someterse a un prolongado aprendizaje del dibujo. Y veamos acá una de las muestras de lo que Blanes adquirió con el aprendizaje del dibujo académico. Y esto, la academia, era justamente lo que los impresionistas estaban intentando derribar. Sigamos. Bueno, esta es una fotografía de la familia Blanes en Florencia. Ya vemos que no está aquí Copelo Linari, la hermanastra. En 1864 retorna a Montevideo con 8 óleos originales suyos, entre ellos Rebeca y la casta Susana en el baño. Acá vamos a ver un boceto de Rebeca y el original, el definitivo. Veamos qué distinta es el tipo de pincelada, la libertad, la frescura que tiene. Acá ya es el dibujo lo que predomina, la línea. Esto es el más riguroso academicismo. La casta Susana es el primer óleo que llega a Uruguay y es un episodio del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Ella está disfrutando de un baño en su jardín y es sorprendida de mirada, con una mirada llena de lujuria por un par de ancianos. Esto se ve en la tabla del óleo del 51 por 41 del Museo Histórico Nacional, que está en el NAB, que es de 1.34 por 98, no se están los ancianos. ¿Sí? El más conocido, por supuesto, es este. Y también trajo reproducciones, no sé qué. Sí. Es un óleo de alta factura técnica, y esto se explica porque pasaba los días enteros en los museos, en las iglesias, descubriendo imágenes, y también por su gran talento y disciplina, consiguiendo así, en tan poco tiempo, estos resultados formidables. La gestualidad es lo más difícil de conseguir para lograr a través de ella que el personaje cobre vida, se haga real, creíble, y en esta obra ya se puede ver este logro. Es en Italia donde decide adoptar la técnica del boceto espontáneo o boceto de invenciones, que consiste en plasmar en un pequeño cuadro de escasas dimensiones una imagen que luego dará origen a la tela original. Y esto lo va a hacer durante toda su vida. Aunque, como lo vamos a ver bien en el asesinato de General Flores, a veces difería totalmente de la obra que iba a llevar a cabo. Pero es en estos bocetos donde vemos un Blanes más suelto, más espontáneo, no atado a la línea del dibujo y dejado algo de lado
dejando algo de lado el rigor académico. Y esto, si observamos bien los bocetos, nos damos cuenta que Blanes, en otro contexto y con otras necesidades, podría haber sido un excelente pintor moderno. Digamos que el boceto ya se había desarrollado en la academia a partir del siglo XVII. Era lo que permitía al pintor tomar la decisión de lo que iba a plasmar ya en forma definitiva. Es en estos bocetos donde se ve la modernidad, y algunos resultan muy similares a lo que estaban haciendo los Macchiaioli en el norte de Italia, que pintaban, como dice su nombre, utilizando la mancha. Pintura también moderna, pero distinta a la que estaban haciendo los impresionistas, y siguen siendo a veces llamados los impresionistas italianos. Este movimiento tenía su sede principal en Florencia, vinculado al Risorgimento, cuyos integrantes se reunían en el Café Michelangelo, en la Vía Larga, con su postura llena de patriotismo, con su rebeldía y su nuevo estilo, era el que estaba rechazando la rigidez neoclásica de la formación académica. No hay evidencia de que Blanes los conociera, pero sí se puede afirmar que en la pintura su boceto se acercaba a este nuevo tipo de expresión. Veamos uno de estos y comparémoslo con lo que hacía Vincenzo Cabianca con la contadina a Montemurlo, ¿sí? Y el boceto de Rebeca. Quedan al mismo tiempo. En las dos obras, la naturaleza sumaria del dibujo y la aplicación de la pintura describen, de un modo abreviado pero a la vez convincente, la solidez escultural de la obra, como lo dice Edward Sullivan, a quien cito casi textualmente. Blanes era consciente de que en estos países jóvenes no podían empezar a partir de un quiebre, ya que para que éste existiese tendría que haber algo antes, algo que quebrar, y acá no había nada. Pero él, amarrado al concepto de la importancia que tenía para estos pueblos la imagen histórica, era totalmente impensable transformarse en un pintor moderno. Regresó en 1864 y se instaló en un taller en la calle Reconquista, ya decidido a pintar estas grandes pinturas históricas, pero sabiendo que tenía que vivir y mantener a su familia, especialmente con los retratos. Ese mismo año, 1864, pinta el retrato ecuestre de General Francisco Solano López, presidente del Paraguay. Lo hizo solo en 30 días, un mes, se perdió en la Guerra de la Triple Alianza. En 1866 culmina el célebre retrato de su madre, una de sus telas de más notable factura. Y de este año también es el retrato de la familia Blanes. Aquí se ve a Blanes con una fez que le había comprado un mercachifle turco y que desde los tiempos de Concesión nunca dejó de usar mientras pintaba, y que es la imagen que yo prefiero a la clásica del autorretrato de Blanes, de más adelante. Exhibe por primera vez sus cuadros de temática gauchesca en el taller de la Plaza Matriz. Y acá entramos en el tema de los gauchitos. No considero un tema al que yo podría aportar nada nuevo a todos los que ya lo han hecho, pero tampoco no puedo dejar de referir a una temática que ha permeado todas las distintas épocas de la vida del pintor, aún haciéndolos lejos del país, desde un profundo estudio de sus costumbres, hábitos de vida, su ropa, etc., que dan un perfecto testimonio de los mismos. Recomiendo para ellos especialmente lo ya escrito por Fernández Santaña y el capítulo del libro de la Fundación Bon Gibor, en el cual se hace un muy buen estudio que hizo la profesora Alicia Haber sobre el tema, y especialmente la selección iconográfica con que lo ilustró. En el libro de Santarén Herrera, el autor se dice: no había peleado en las cuchillas con sus compatriotas, sus amigos, su hermano, pero sabía y aprendía de los paisanos en armas, de las marchas y campamentos, de sus modos y hábitos, con el mismo empeño del estudio artístico. ¿De dónde sino sus escenas campesinas, pinturas más sustanciosas de toda su producción? Hizo centenares de telas de distinto tamaño, en general pequeños. En el estudio de sus gauchos fue donde Blanes pudo quizás la parte más intensa de su inagotable don de observación del carácter de las cosas. Esos gauchos tan locales en el sentido exterior de sus pilchas de indumentarias, escrupulosamente estudiadas, tienen un contenido tan humano que los eleva de ese localismo a que nos referíamos para transformarlos en entes de sentido vivo, universal.
José Pedro Argul, en La Plástica, en el anuario de 1941, citado por Saiterán Herrera, dijo, entre comillas, Blanes, podemos decirlo con orgullo y debe subrayarse como ejemplo, refirió casi enteramente su obra local en toda su latitud, desde el acto epopéyico de la gesta de la libertad hasta el episodio contemporáneo y la anécdota costumbrista. Desde el retrato de docencia heroica hasta el que limita su misión en la posible tarea de hacer perdurable una figura hogareña. Blanes ha dado eso a la patria, recuerdos familiares, larga serie de retratos individualizantes, iconografía de una sociedad entera, fuente inagotable para el estudio de una época, relatos brillantes de los acontecimientos que emocionaron a sus contemporáneos, simbolismos donde se destila la esencia del dolor paraguayo o la tristeza de la desaparición charrúa. Historia veraz de las acciones de los héroes epónimos en dilatados lienzos, donde la documentación se puede multiplicar y hacer prolija y oportuna. Y por último, impresiones típicas de gauchaje indolente que se recuestan en los palenques y tranjeras cuando no se sacude en domas enlazadas y boleos. Impresiones hechas con pasión de pintor en las que Blanes parece descansar de su acción cívica. Que era mi deber registrarlo puntualmente, porque cuando uno se encuentra con una definición tan exacta como hermosa, huelgan nuestras propias palabras y me considero totalmente incapaz de decir algo mejor que esto y por eso atractivo. Este es uno de los que más me gusta, entre dos luces. No sé la razón. Pero quiero referirme al que concita más mi admiración y reflexión, me refiero a los dos caminos. Yo no sé si habrá existido la intención Blanes de plasmar lo que a mí personalmente me cuestiona, me hace reflexionar este pequeño óleo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el dilema de seleccionar, optar, elegir entre dos caminos? ¿Cuántas veces nos ha generado una angustia, diría yo, casi existencial? El dilema de elegir entre el camino que debemos seguir para nuestras vidas, para nuestro futuro, para nuestra propia experiencia vital, en este lapso del gran camino que llamamos vida. Y muchos de acá estamos acostumbrados al lenguaje simbólico. El simbolismo puede ser interpretado de distintas formas, siempre que no sea demasiado simple. Bueno, a mí me genera esto y lo digo así, a otros les genera otra cosa. Bueno, y yo voy a hacer ahora un pequeño corte, porque creo como médico que más o menos a los 45 minutos se llega a la saturación. Yo a Emma la escucho 2 horas y no me muevo, quedo tieso. Pero es distinto, yo puedo ser aburrido. Emma, además de una didacta, es una actriz. Yo siempre le dije que la comedia, el teatro había perdido una actriz. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño corte.